El siguiente programa es apto para toda la familia. Para una mayor comprensión, se recomienda a los menores de edad verlo en compañía de sus padres o de un adulto responsable. Un saludo para todos los televidentes y bienvenidos a Criterios, este espacio que ha destinado desde hace ya algún tiempo el canal comunitario Cuapac, este espacio destinado al debate, a la opinión, al intercambio, en definitiva, de ideas, ¿no? En el caso de hoy nos convoca un tema que ha sido mediático, que viene siendo mediático en el municipio de Cogua, y es el plan de ordenamiento territorial, o más bien esta formulación del plan de ordenamiento territorial. Recientemente terminó, hace poco más de un mes, la ruta de socialización de esta formulación del plan de ordenamiento territorial por distintos sectores del municipio. Así que es un tema que sigue estando pues en boca de muchos porque sigue en ese proceso de construcción, de formulación del plan de ordenamiento territorial. Para charlar sobre este tema justamente estoy en compañía de la ingeniera María Eugenia Blanco. Ella es en la actualidad la gerente de planeación del municipio de Cogua. Ella es ingeniera catastral. Ingeniera, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Muy amable a ustedes. Bueno, por este otro lado me acompaña Francisco González. Él es economista, ha sido docente universitario, es miembro del Consejo Territorial de Planeación del municipio en este momento, formó parte de la elaboración de ese primer plan de ordenamiento territorial por allá en los años 2000, ya hace 19 años, profe, ya hace tiempo, ¿no? Y también forma parte, esto es importante, del Consejo de la Cuenca Alta del Río Bogotá para la elaboración del PONCA. Empecemos aclarándole conceptos y siglas a los televidentes. Plan de manejo y ordenamiento de una cuenca, que en este caso hace referencia a la cuenca del río Bogotá. Estamos en orden. Profe, bienvenido y gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá. Vamos a estar charlando sobre este tema. Vamos a tener acá dos ópticas frente a este tema para enriquecer justamente más el conocimiento sobre qué es el plan de ordenamiento, sobre cuáles son los temas mediáticos en este momento en el municipio, pero antes vamos a darle paso a un clip de contextualización sobre este tema para saber qué es lo que ha ocurrido con el plan de ordenamiento territorial en el municipio de Cogua.
Bueno, ingeniera, profesor y televidente, hoy teníamos este clip contextualizando a los televidentes sobre lo que ha ocurrido, sobre qué es el plan de ordenamiento en términos generales y qué ha ocurrido en específico con el del municipio de Cogua hasta el momento. Empecemos haciendo un ejercicio refiriéndonos a esa ruta que acabó justamente que terminó hace ya más o menos un mes. Frente a ese ejercicio de pedagogía, de recepción de las inquietudes de las comunidades de distintos sectores del municipio de Cogua, ¿qué sensaciones les quedaron a ustedes de esas reuniones? ¿Qué se podría mejorar hacia el futuro? ¿Qué funcionó bien? ¿Qué funciona mal? Porque esto en definitiva es un ejercicio de mejoramiento continuo, así que la idea es también tener esa perspectiva hacia el futuro. Arrancamos, profe, charlando sobre ese tema. Bueno, a mí me parece importante el plan de ordenamiento territorial como un instrumento que permite conocer el municipio. Digamos, antes del 2000 existían algunos estudios aislados, algunas tesis y algunos trabajos que se hacían desde la administración municipal, pero el conocimiento del municipio era muy escaso, muy precario. Casi el plan de ordenamiento del 2000 obliga en un documento a recoger toda la información del municipio, a ordenarla, a sistematizarla y a darle un sentido, a decir, no solamente los planes de desarrollo, sino el plan de ordenamiento como una herramienta de hoja de ruta del municipio. Es un instrumento educativo, debe ser un instrumento educativo. El proceso de elaboración como el que se viene haciendo, de socialización, permite que la gente piense en el municipio, tenga información sobre el municipio y vaya comprendiéndolo un poco más. En el plan de ordenamiento del 2000 se hizo un juego paralelo al plan de ordenamiento que llamaba Conociendo mi territorio. Era un rompecabezas con el mapa del municipio y con una síntesis del plan de ordenamiento con unas fichas. Ya era una forma de jugar. Eso se entregó a todas las escuelas para que la gente jugara a eso, a conocer el territorio, a mirar, a que el plan de ordenamiento les llegara a cada uno de los estudiantes y a las familias. Ese era el sentido, y yo siento que el plan de ordenamiento es esencialmente un primer paso para que los habitantes del territorio lo conozcan y se genere un proceso de identidad, de apropiación de su territorio. Ingeniera, ¿qué apuntar sobre esa ruta de socialización? ¿Cómo percibieron ustedes a las comunidades? ¿Qué se podría mejorar? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué percepción les quedó de esa ruta de socialización? Sí, digamos como menciona el profesor Francisco, el tema de la construcción del plan de ordenamiento territorial, pues es un proceso bastante complejo. Complejo porque tenemos, digamos, unos marcos normativos, tenemos unos estudios básicos, unas determinantes ambientales que deben cumplirse y que deben finalmente plasmarse tratando de obtener un modelo de ocupación territorial que sea acorde a, digamos, las expectativas de la comunidad, pero también que se oriente al tema de la sostenibilidad económica, social y ambiental del territorio, porque fundamentalmente el ordenamiento territorial busca esa parte. Uno habla del tema de la sostenibilidad y pues aparentemente es muy fácil, pero realmente lograr que todos esos elementos se alineen y que logre uno orientar el andar del municipio a tener un territorio adecuado para la vida, entendiéndose como un territorio donde uno tenga la posibilidad de hacer el desarrollo de sus actividades sin, digamos, dañar al resto del territorio y al resto de personas, es difícil. Por ello, en las mesas de trabajo, que no solamente son las que se hicieron a nivel de formulación, sino que adicionalmente a través de estos casi 22 meses que llevamos en el proceso de formulación del plan de ordenamiento territorial, hemos tenido diferentes instancias y diferentes actores participando en esas instancias. A veces de pronto las personas no entienden el por qué uno en una instancia trabaja con un grupo específico, por qué lo hace de otra forma. Para mí, digamos, mi concepto, independientemente de que algunas personas de pronto quisieran haber tenido ya una solución específica, creo que fue un ejercicio interesante. ¿Interesante en qué sentido? Interesante en el sentido que estuvimos en todas las veredas. O sea, a todo el mundo se le dio la oportunidad de participar y nos quitamos como el problema de que no tenemos conocimiento porque no nos pudimos desplazar, digamos, ahí no hubo ningún cierre a que la comunidad participara y adicionalmente a eso
aunque es obligatorio en la parte inicial darle una información general del contexto en el que se maneja el plan de ordenamiento territorial, porque desafortunadamente, y a pesar de que llevamos desde 1991 tenemos, digamos, una constitución política que es de la que sale el concepto de ordenamiento territorial y de la que salen unos preceptos bajo los cuales yo tengo que orientar ese desarrollo, a veces las personas no entienden que así yo esté acá en el municipio de Cogua, yo tengo que moverme en ese tema. Entonces, en ordenamiento territorial que encuentran uno en las comunidades, la preocupación individual de cada propietario o de cada habitante para tratar de solucionar su problema, que es válido, pero que en el ordenamiento territorial nos implica, colocar esa preocupación en todo el territorio y además para poder dar una posible solución. Adicionalmente a eso, se ha manejado el concepto de que el ordenamiento territorial es el instrumento para solucionar o para legalizar lo ilegal, y ese no es el concepto. Lógicamente que se consulta la situación actual del territorio, la situación actual de los conflictos que ha generado la ocupación nuestra en ese territorio, y se trata de buscar, digamos, alternativas para encaminar esa situación, pero no es la solución. Entonces, en las mesas de trabajo que tuvimos, bastante nutridas, con una participación importante, con diferentes niveles de apropiación, porque cuando yo hago una convocatoria en una vereda, igual me llega la persona que ha vivido ahí toda la vida, que conoce el territorio pero que lo percibe diferente, me llega el estudiante, me llega el que acaba de comprar y que tiene un interés diferente. Entonces, tratar de conciliar eso, difícil, pero se hizo el ejercicio. Por lo menos la gente empezó a hablar de ordenamiento territorial, de que estamos en un proceso, de que podemos pasar una solicitud. A veces también con ese tema de las solicitudes se tiene la idea de que las soluciones ya están, y como mencionaba acá Francisco, el ordenamiento territorial es la herramienta inicial. A partir de esa herramienta tenemos un camino, y la norma, digamos, lo estipula mínimo de 12 años, donde tenemos que hacer acciones conjuntas para lograr al final de esos 12 años tener un territorio en unas condiciones que es el escenario deseado que se plasma inicialmente en el ordenamiento. Listo, qué importante la palabra socialización, ¿no? Porque fue finalmente en donde se abrió esa grieta en el 2011 que dejó sin piso jurídico a ese ajuste que se estaba realizando en ese momento, ¿no? Fue por ahí por donde ocurrió la demanda. Digamos que yo tengo, eso ha sido parte de lo que se le ha hecho a la gente, pero realmente el tema no es exactamente ese. No. Se incumplió con uno de los requisitos que está determinado en la ley, que es el cabildo abierto. Y por eso, digamos que como es uno de los pasos que está determinado, efectivamente las entidades determinaron que había un procedimiento de forma importante, porque hace parte de la norma, que no se cumplió. Ya. Sin embargo, para poder uno hablar de que si en el 2011 hubo o no hubo socialización, tendríamos que entrar a revisar qué pasó en el 2011, también en la etapa de diagnóstico, en la etapa de formulación y en la etapa de adopción. Entonces, a veces digamos que el concepto y lo que se ha manejado a través después de la sentencia es que el plan de ordenamiento territorial del 2011 se cayó por socialización. Si uno revisa detenidamente la sentencia lo que está hablando es sobre el cumplimiento de los requisitos de la ley 388 para la adopción del plan de ordenamiento, donde se estableció que efectivamente el municipio no realizó un cabildo abierto, que era un requisito previo para arrancar el proceso, de discusión ante el Consejo Municipal. Entonces, también es importante dar en estos espacios como esas claridades, porque digamos que el concepto de socialización es un concepto muy amplio, y socialización no es solamente la reunión. Si uno revisa lo que establece la ley 388, digamos que uno de los procesos de socialización, y más que socialización, se habla de un proceso participativo de la comunidad y de la necesidad de trabajar con varias instancias, y uno de los procesos fuertes es el tema de la concertación con la autoridad ambiental. Entonces es como eso. Bueno, sí, en la revisión que estuvimos realizando nosotros justamente de la sentencia 30 de septiembre del 2013, ¿cierto?, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ellos básicamente dicen que hubo
que no se cumplió a cabalidad el artículo 24 de la ley 388 del 97, que tiene que ver con estos temas que estamos hablando, y el tema del cabildo abierto, que está consagrado en la ley 507 de 1999. Así que va por ese lado bien esas aclaraciones para que la gente nos vaya entendiendo bien de lo que estamos hablando. Bueno, teniendo en cuenta que hay temas como el polígono minero, temas de centros poblados, ampliación de zona urbana, estructura turística, malla vial, zonas de protección, división de predios, todos estos temas que son sensibles dentro del plan de ordenamiento territorial. Desde la óptica de cada uno de ustedes, ¿cuáles son esos temas que consideran más coyunturales, que consideran más sensibles dentro del plan de ordenamiento territorial o dentro del desarrollo del ordenamiento territorial del municipio de Cogua? ¿Cuáles son esos temas más sensibles? Bueno, desde mi punto de vista, a mí el plan de ordenamiento me parece fundamental la visión que se tiene del municipio, el ser un municipio educador, ser un municipio ambiental y ecoturístico. Me parece que esa definición es fundamental, o sea, que el municipio se declare como un municipio educador, que le pone importancia a la educación, que la pone en primer plano. Eso supone que no solamente se piense en los escolares, sino se piense en toda la población. Cuando hablamos de un municipio ambiental, hay que realmente convertir el municipio en un municipio ambiental, o sea, que toda la gente en algún momento sienta que hay que defender la naturaleza. El municipio tiene una ventaja en la zonificación que se presenta, y es que tiene un corredor en la parte alta de la montaña, un corredor de zonas de reserva, una zona de conservación muy amplia. Digamos, el edificio acá es al revés, los cimientos están en la parte alta. Ahí, en toda esa parte, están los cimientos del municipio, es que hay una zona de conservación. Y las otras zonas, habría que pensar, por ejemplo, en la zona de agricultura tradicional, que es donde está la pequeña propiedad campesina. Esa zonificación supone no solamente el mirar que esa es la zona, sino qué de esa zona se está utilizando. Y el interrogante que uno tiene es que en esa zona campesina hay muy poca producción agropecuaria, o sea, se ha ido acabando. La gente ha dejado de tener su vaquita porque no es rentable, hay muy pocos cultivos, algunos que últimamente han bajado de la parte alta de la papa y otras cosas que se han extendido, pero hay una gran parte casi improductiva. O sea, uno tendría que pensar si esa zona de agricultura tradicional es una zona, debería convertirse en una zona productora de alimentos. Y eso supone proyectos de desarrollo rural que encaminen, que incentiven, diversifiquen la producción y encaminen hacia un mercado que permita el mejoramiento de los ingresos de la gente. Y en la zona de abajo, en la zona de agricultura intensiva, un temor que no solamente yo tengo, sino muchas personas con los cuales, digamos, yo estoy en el Consejo Territorial, de todas maneras en representación de un sector ambiental, hay una preocupación, y es que uno siente que el plan de ordenamiento es un cúmulo de normas y que todo se tiene que buscarle límites. O sea, a la minería se le ubica una zona, a la industria también, y la preocupación es por la parte de los cultivos bajo cubierta. Otros municipios tienen una delimitación, en el caso de Subachoque, que han delimitado un poco el crecimiento, porque uno puede decir, no podemos llegar, defendemos, y el municipio se unió en defensa de que no se diera la expansión minera, de que todo el municipio no se llenara de minería. No podemos abrir la puerta para que todo el municipio se llene de plásticos, de cultivos bajo cubierta. Hay que limitarlos. En el POT del 2000 se hablaba de 3 veredas donde se permitía y una extensión determinada, de que existiera un límite. Y yo siento que hay que limitarlo de alguna forma, porque ya hemos visto las experiencias de Facatativá, de Mosquera, de muchos municipios donde están plastificados, y eso tiene consecuencias ambientales muy serias, muy graves, frente al agua, frente al suelo, frente al medio ambiente y a la salud de la población. Me parece que en ese aspecto el POT debería tener una reglamentación para limitar
esos cultivos. Listo, profesor. Bueno, ya vamos a escuchar entonces la respuesta de la ingeniera María Eugenia, porque vamos a ir a una franja muy corta de comerciales y regresamos con la ingeniera. ¿Listo? Vamos a ver la franja. Ver nuestras raíces es resistencia. Mírate. Miremonos. Isna. Mírate. Miremonos. Somos diversas culturas, el mismo país. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión, le roba a los colombianos. Dile no a la piratería. Di no. 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 Di no. Di no a la piratería. Ser pirata no paga. ¿Cómo no enamorarse de estas montañas? ¿Cómo no amar el agua? ¿Cómo no amar el cielo? ¿Cómo no sentir amor por esta tierra? Por Fúquene, todos de corazón. Él se levanta con el canto del gallo, como usted. Le gusta tomar leche de la vaca. Saluda a cuanto vecino se encuentre. Va a misa. Es de los que les gusta echar cuentos en la plaza. Y es de los que no puede esconder sus sentimientos. Él es como usted. Pero con una diferencia. Él asumió el compromiso de convertirse en policía para trabajar por la seguridad de usted. Policía Nacional, un compromiso de corazón. Hola, mi nombre es Gabo y juntos aprenderemos a hablar y escribir cada vez mejor. Bienvenidos. Hoy aprenderemos que no se dice la calor, se dice el calor. Por ejemplo, la siguiente frase: el calor se siente fuerte en Cartagena. Recuerda, se dice el calor. Bueno, televidentes, después de esta breve franja comercial regresamos acá a nuestro programa Criterios, charlando sobre plan de ordenamiento territorial. Ingeniera, desde ese acuerdo 22 del año 2000 por el cual se adoptó ese plan de ordenamiento territorial, ha cambiado la realidad del municipio en muchos aspectos, en algunos pues más que en otros aspectos pues se han presentado cambios profundos. Teniendo en cuenta cómo ha cambiado la realidad en estos 19 años, ¿qué se está incluyendo o qué se está contemplando en el plan de ordenamiento territorial pues de acuerdo a esos cambios, digamos, ese cambio de realidad que ha habido en el municipio de Cogua? Bueno, digamos que han cambiado la forma ha cambiado la forma de ocupar el territorio. Sin embargo, como mencionaba Francisco, interesante que de todas formas en las mesas de trabajo y en el proceso que se ha adelantado de plan de ordenamiento territorial se mantiene, digamos, la vocación del municipio. Interesante ¿en qué sentido? En el sentido de que
Efectivamente, el municipio tiene un interés o una relevancia a nivel regional y un papel importante con sus recursos, pero que como hablábamos en varias ocasiones, digamos, limitamos un poco el tema de la protección a las partes altas, y lo que encontramos de pronto es que el ecosistema pues tiene como una ruptura, dejando solamente esa responsabilidad en una zona. Lo que se pretende en este momento es efectivamente que haya una recuperación de la malla ambiental, entendiendo que pues el territorio es uno solo, y lo que se hace en la parte alta o en la parte de protección o en la parte intermedia afecta a ese territorio. Adicionalmente, pues somos víctimas o tenemos la misma situación que tiene la sabana del proceso de urbanización del suelo rural, una situación muy complicada por el tema de la sostenibilidad ambiental, pero adicionalmente también porque le estamos robando digamos, territorio para el tema de la seguridad alimentaria, el tema de producción alimentaria. Y adicionalmente estamos hablando de la necesidad de potenciar como esas herramientas hacia una actividad productiva que es el ecoturismo. El ecoturismo pues nos obliga a recuperar ese territorio. En el 2006 un esfuerzo muy fuerte, porque como mencionaba acá Francisco, pues no se contaban con muchas herramientas, pero sin embargo pues uno ve una construcción interesante, pero cuando uno hace el ejercicio de qué ha pasado en estos 18 años de plan de ordenamiento, digamos que podemos decir que estamos sacando mala nota, porque lo que hemos hecho es deteriorar el territorio. Uno ve en los mapas o la producción cartográfica que tenemos, la cobertura vegetal totalmente disminuida, las rondas de quebrada ocupadas, el suelo, digamos el porcentaje de ocupación de suelo rural altísimo, las actividades que aunque estaban permitidas, y es el caso, por ejemplo, de la producción bajo invernadero, se han desarrollado sin el cumplimiento de la normativa básica que hay ahí, generando pues una problemática grande que es el tema de la afectación al clima como tal. El tema de invernaderos tiene un problema muy serio porque además, digamos, de la contaminación visual, de la contaminación a fuentes hídricas, del tema social, porque también ahí hay un tema complicado de la producción como tal, también tiene un problema con el tema de efecto invernadero y el tema de calentamiento global. Se cambia el paisaje totalmente, y por ello no es que las actividades, porque las actividades lícitas pues deben tener como su espacio y además hacen parte como del desarrollo económico, pero lo que se busca es que esas actividades sean consecuentes con lo que queremos hacer del territorio. El tema de responsabilidad, desafortunadamente, como yo mencionaba anteriormente, todavía tenemos en la mente el concepto de que somos dueños de un terreno, y por el hecho de que somos dueños del terreno, nosotros en el terreno podemos hacer lo que se quiera y se pasa por encima de todas las normatividades, pero adicionalmente no se piensa tampoco qué va a pasar en el futuro con ese terreno. O sea, tarde o temprano, digamos, se va a terminar la explotación y no puede uno pensar en dejar unos suelos desertificados, unos suelos en unas condiciones que no van a servir para nada, porque pues digamos, eso no es congruente con el tema de responsabilidad. Entonces el nuevo plan de ordenamiento territorial, o lo que buscamos en el nuevo plan de ordenamiento territorial, por un lado es que podamos tener amarrado todos los procesos de ejecución en una forma muy clara y que estén consecuentes con el tema de ingresos, o sea, porque desafortunadamente una de las fallas que digamos que encontramos en el plan de ordenamiento del año 2000 es que el plan de ejecución es un plan que no estaba, digamos, ligado con las posibilidades del municipio, por un lado, y que además perdió, o sea, no fue visto en las diferentes administraciones que tuvieron la vigencia del plan de ordenamiento como uno obligatorio dentro de las actividades que deben desarrollarse en plan de desarrollo. El plan de ordenamiento estaba concebido para que sea ejecutado con los diferentes componentes por cada una de las administraciones, y esas intervenciones pues digamos, no fueron plasmadas en los diferentes planes de desarrollo que han pasado durante estos años. Adicionalmente a eso, la necesidad de generar unas herramientas de gestión de suelo que permitan efectivamente dar cumplimiento a esas puestas en eso. La parte de la reestructuración administrativa
y entendiéndose la reestructuración administrativa no como la posibilidad de crear unos cargos en la administración, sino si yo estoy hablando de que el municipio es un municipio ambiental, estoy hablando que una apuesta para la parte de desarrollo social y económico es el ecoturismo, pues debo tener, digamos, una estructura administrativa que responda a esas necesidades del municipio y que efectivamente permita una acción continuada para lograr esas situaciones. Adicionalmente, el tema de ocupación de suelo, que es una de suelo rural, que es uno de los problemas serios, por eso se habla de la necesidad de limitar el desarrollo, porque no queramos que el municipio siga creciendo, pero sí porque necesitamos garantizar sostenibilidad. Entonces, si todo el suelo rural se vuelve vivienda de todos los estratos, pues nunca vamos a poder llegar ni con servicios públicos a esas necesidades que se generan por el tema de vivienda, pero adicionalmente estamos lesionando totalmente el tema de sostenibilidad. Y la otra parte que yo pienso que es importante es entender el territorio como uno solo, o sea que las intervenciones sean consecuentes, y eso nos implica, porque todo el mundo habla de tenemos potencialidades, pero es que la administración no nos ayuda, pero el solo hecho de pasar, o sea, no podemos hablar del tema ambiental, de que somos una potencia en agua, que somos una potencia en ¿cómo se llama?, en recursos, si no miramos lo que ha pasado a través del tiempo y si adicionalmente no estamos haciendo nada con basuras, no estamos haciendo nada con ocupación de espacio público, no estamos haciendo nada con el tema digamos, no más a nivel de urbanismo. En el tema de urbanismo, pues implica que los desarrollos constructivos que se hacen en el suelo rural deben mantener la vocación del suelo. Si yo efectivamente hago mi casa porque la necesito para vivir, tengo que garantizar que el resto de territorio con el que cuente tiene unas condiciones para garantizar esa vocación agropecuaria. Listo, ingeniera. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, les informo. A ver si de una forma puntual podemos abordar este último tema. ¿Cuáles son los retos o las preocupaciones? Démonos una mirada un poco hacia el futuro de lo que está ocurriendo con el plan de ordenamiento. ¿Cuáles son los retos o las preocupaciones que tiene cada uno de ustedes desde su óptica, una óptica más comunitaria, una óptica más de la administración municipal, hacia esta consolidación de este plan de ordenamiento territorial que está en trámite en este momento? A ver si podemos responderlo en 2 minuticos apenas. Listo. Yo siento que hay una preocupación, digamos, hay nuevos pobladores, la población ha cambiado mucho, se necesita un trabajo muy fuerte en la cultura, en la construcción de identidad territorial, que la gente reconozca, valore, quiera su municipio y lo entienda porque lo conoce. Y eso implica no arrojar basura, no contaminar los ríos, digamos, consentir el suelo, hacerlo más fértil cada vez, producir alimentos, que haya una política de seguridad alimentaria. Y eso debe conllevar un trabajo de predio a predio de desarrollo rural que permita reconstruir la estructura ecológica principal, lo que decía María Eugenia, un poco las rondas, que cada predio pueda aportar un poco a la construcción a la reforestación de una pequeña parte, porque es que el agua se retiene no solo en la parte alta, sino en todo el municipio. El suelo fértil hay que conservarlo en todo el territorio y cada vez ha ido perdiendo fertilidad. Pero lo fundamental es que en el municipio se debe hacer la construcción de un ser humano consciente, respetuoso de la vida, respetuoso de la naturaleza y un ser humano que sea capaz de ser solidario, de apoyar, de fortalecer la organización comunitaria, que las juntas de acción comunal se vuelvan realmente organizaciones comunitarias, representativas, dinámicas y que transformen cada una de las veredas. Listo, profesor. Ingeniera, preocupaciones y retos frente a la consolidación de este plan de ordenamiento. Sí, lo que mencionaba Francisco, fundamental el tema de identidad y amor por el municipio, que todos decimos, amamos el municipio, pero la forma como lo hemos ocupado y las actuaciones que hemos hecho a través del tiempo van totalmente en contraposición con ese proceso. Reto fundamental, el tema de lograr que las actuaciones que se hacen sobre el territorio desde la parte administrativa y del particular sean actuaciones coherentes. ¿Y voy a qué? O sea, yo no puedo arrancar una política
aquí tenemos como esa costumbre, o sea, se arranca un proceso, la siguiente administración, por el hecho de que viene de la anterior, hace otra cosa totalmente diferente y hay muchos intentos fallidos sobre temas que son fundamentales. Tenemos que hacer un proceso fuerte en la identificación de nuestra flora, de nuestra fauna. Eso hace parte también del proceso de consolidación de la identidad. Un proceso fuerte en el tema de normalización de la ocupación del territorio. Tenemos un problema muy serio con el tema de urbanismo en el sector rural y urbano, que eso pues nos lleva a que hay que tomar pues hay que hacer algunas modificaciones en la norma urbanística, pero también la responsabilidad a partir de eso de la comunidad para poder respetar esa norma. Y adicionalmente a eso considero fundamental la necesidad de que efectivamente se genere un proceso de seguimiento y de una participación asertiva hacia el ordenamiento. Una participación asertiva, ¿qué es esto? Desafortunadamente, y no es solamente el municipio de Cogua, sino todo el territorio está pasando en este momento por un problema muy serio en el tema de comunitario y participativo. Y a veces se entiende que la participación es pelear, hacer eso, o sea, nos faltan propuestas, nos falta, digamos, mucha gente trabajando hacia un fin común sin que la otra persona sienta que está, digamos, transgrediendo su espacio. Y eso fundamentalmente es lo que dice Francisco, es identidad por el territorio, amor por el territorio. Si yo amo este territorio, lógicamente que mi actuación en el territorio va a ser una actuación adecuada y voy a entender que tengo que respetar una norma, que tengo que participar en ese desarrollo en una forma asertiva. Bueno, y parece que uno de los grandes retos, por lo que he estado escuchando acá, va a ser cómo lograr que efectivamente la realidad se ajuste al documento, que efectivamente se respete esa normatividad y se respete toda esa guía que va a ser el plan de ordenamiento territorial, ¿no? Que efectivamente en la realidad se respete el plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Sí, ese es uno de los retos, una de las preocupaciones. Es un tema de institucionalidad, Okay. Es un tema de participación comunitaria, porque, como dijo Francisco, el instrumento de plan de ordenamiento es un documento con unas políticas y con un plan de inversiones, pero finalmente el que lo hace realidad es el que habita el territorio, y ahí tenemos responsabilidad todo, el dueño, el no dueño, el que vive en arriendo, el que viene apenas acá por educación, por trabajo, por lo que sea, entender que uno tiene una responsabilidad que va más allá del momento específico en el que yo vengo al municipio. Listo, terminemos entonces con un ejercicio de apretar las ideas. Si tuvieran que definir el plan de ordenamiento territorial con una sola palabra, ¿qué palabra utilizarían para definir el plan de ordenamiento territorial que está en curso en este momento en el municipio de Cogua? Una sola palabra. Bueno, una sola palabra es bien complicado. Es difícil. Pero yo diría que tiene que ver con reciprocidad. Reciprocidad, bueno. Sí, en la medida en que el territorio nos da y nosotros tenemos que darle al territorio. Debe haber una relación recíproca, de conversación con el territorio. Listo, reciprocidad entonces por este lado. Una palabra, ingeniera. Responsabilidad y amor, pienso que es eso. Responsabilidad y amor, dos por palabras. el territorio. Bueno, listo. Televidentes, ya llegamos al final de esta emisión de este programa Criterios, donde estuvimos hablando sobre plan de ordenamiento territorial con la ingeniera María Eugenia Blanco, actual gerente de planeación del municipio de Cogua, el profesor Francisco González. Muchas gracias por haber venido a este programa. A ustedes, muy amables. Bueno, les dejamos a ustedes en las casas el tema sobre la mesa para que lo charlen, para que lo investiguen, para que se documenten. Todo esto, por ejemplo, todos estos, el acuerdo del año 2000, el acuerdo 14 del 2011, la sentencia del tribunal, el fallo que después emitió el Consejo de Estado, mucha de esta información la pueden encontrar en internet, así que ustedes mismos pueden dirigirse a esta información y consultarla para que se enteren de primera mano sobre qué es lo que está ocurriendo con el plan de ordenamiento territorial del municipio de Cogua. De esta manera llegamos al final, así que nos encontramos en una próxima ocasión en la emisión de este programa Criterios. Que estén muy bien.